Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en algunas consultas bien específicas del mundo tributario acá en Uruguay. Vamos a hablar de esos regímenes que buscan, bueno, simplificar un poco las cosas. El IVA mínimo, el régimen de pequeña empresa. Tenemos varias fuentes, preguntas concretas que vamos a ir desglosando. La idea es aclarar dudas, ¿viste? Que sea práctico. Exacto. Son regímenes útiles, sin duda, pero tienen sus vueltas, sus requisitos. Vamos a ver quién puede entrar, quién no, cuáles son esos famosos límites de ingresos y sobre todo qué pasa cuando la situación cambia. Si la empresa crece, si cambia de rubro. Son detalles clave, ¿no? Para el día a día. Perfecto. Entonces, a ver, arranquemos con el IVA mínimo. Es como el punto de partida para muchos. Una duda básica pero que siempre surge. Si estoy en IVA mínimo, ¿tengo que poner el IVA en mis facturas? No, esa es una de las claves del régimen. Rotundamente no. Los contribuyentes de IVA mínimo no facturan con IVA discriminado. Es parte de la simplificación, ¿viste? Tributan un monto fijo y listo. Se olvidan de ese cálculo de débito-crédito en la factura. Ah, bien, bien. O sea, el que recibe la factura no va a ver el IVA ahí detallado. Claro, directo. Y otro tema administrativo, las declaraciones juradas. Todos los que están en IVA mínimo tienen que presentarlas sí o sí. No, no todos. Ahí hay un matiz importante. La obligación de presentar la declaración jurada de IVA mínimo es específica. Es solo para las sociedades de hecho o civiles, pero ojo, integradas por personas físicas residentes. O sea que si es, por ejemplo, una unipersonal, exacto. Una unipersonal que esté en IVA mínimo, en principio, no tendría esa obligación puntual de la declaración jurada. Depende mucho de la forma jurídica, ¿ves? No es igual para todos dentro del mismo régimen. Interesante esa diferencia. La estructura legal te marca otras obligaciones. Bueno, pasemos a otro punto que siempre genera consultas. Los cambios, las transiciones entre regímenes. Ponerle que una empresa está en IVA mínimo, le va bien, crece, o capaz decide por estrategia pasarse al régimen general, ¿no? Al de IVA general. ¿Cuándo puede hacer ese cambio? ¿Tiene que esperar a fin de año? No, para nada. Ahí hay bastante flexibilidad. La opción de pasar del simplificado al general se puede hacer en cualquier momento del ejercicio fiscal. No hay que esperar una fecha específica. Si la empresa lo decide o lo necesita, puede hacer el cambio durante el año. Ah, mira qué bien. Eso da margen para planificar. Ahora, otro tipo de cambio. No porque elijas pasarte, sino porque cambia el negocio en sí. Imaginemos un contribuyente de IVA mínimo. Vendía cosas y ahora se dedica principalmente a servicios personales. ¿Qué pasa ahí con el IVA mínimo? ¿Sigue hasta fin de año? No, el cambio es más bien inmediato. Se ata a la actividad. Tributa como IVA mínimo hasta el mes, inclusive, en que empieza con esa nueva actividad principal de servicios personales. A partir del mes siguiente, ya tiene que cambiar. La naturaleza del negocio manda, y los servicios personales suelen ir por otro carril fiscal. Tiene sentido, claro. El sistema se ajusta a lo que está haciendo la empresa en ese momento. Y a ver, una vuelta de tuerca más. Una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que ya está en IVA mínimo. ¿Qué pasa si decide agregar un giro de servicios personales, pero sigue con sus otras actividades que sí calificaban? ¿Podría quedarse en IVA mínimo? En ese caso, la respuesta es un no bien claro. Si una SRL, estando en IVA mínimo, anexa un giro de servicios personales, aunque mantenga lo otro, ya no puede seguir en el régimen simplificado. Parece que la normativa es muy estricta con qué tipo de actividad puede tener una SRL para estar en IVA mínimo. Los servicios personales la sacan. Clarísimo. Agregar servicios personales para una SRL es como un interruptor. Te saca del IVA mínimo. Bueno, movámonos al otro régimen que mencionamos. Pequeña empresa. También busca simplificar. Pregunta sobre estructuras. Una sociedad anónima, una SA, que uno asocia a empresas más grandes, puede entrar en el régimen de pequeña empresa. Sí, aunque suene raro, técnicamente sí puede. Una SA puede optar por el régimen de pequeña empresa. Pero, y es un pero gigante, hay una condición muy estricta.
tiene que obtener rentas empresariales exclusivamente. Si esa SA tiene cualquier otro tipo de renta, no sé, rentas de capital, intereses, alquileres que no sean empresariales, por poquito que sea, queda afuera. La clave es la pureza de la renta empresarial para la SA en este régimen. Entendido. No es la SA en sí, sino la mezcla de rentas. Y profundizando en eso de rentas empresariales para una SA en pequeña empresa, ¿qué pasa si la actividad puntual de la SA es alquilar inmuebles? ¿Eso cuenta como renta empresarial para poder entrar al régimen de pequeña empresa? Ahí la normativa vuelve a poner un freno específico para las SA. La respuesta es no. Una sociedad anónima que se dedique al arrendamiento de inmuebles, aunque sea su única actividad, no puede entrar al régimen de pequeña empresa. Aunque alquilar pueda tener pinta de negocio, para las SA que quieren este régimen simplificado, esa actividad está excluida. Muestra lo específico que es todo, ¿no? Uf, sí. ¿Cómo se cruzan la forma legal, la actividad exacta y el régimen? Bueno, hablemos de los límites de ingresos, que son como la puerta de entrada, ¿no? Se habla mucho del tope de 305,000 unidades indexadas, las UI, tanto para pequeña empresa como para IVA mínimo. Pregunta práctica. Para controlar si me paso o no, ¿qué valor de la UI uso? ¿El del día? ¿El promedio? Para que haya previsibilidad, la regla es usar la cotización de la UI que estaba vigente al inicio del ejercicio fiscal. Generalmente es el valor de la UI al 1 de enero de cada año. Ese valor queda fijo como referencia para todo el año. Así la empresa sabe exactamente cuántos pesos son estas 305,000 UI que no debe superar. Ah, eso es bueno, te da una referencia clara para todo el año, no cambia con la inflación del momento. Y la pregunta del millón, ¿qué pasa si una empresa que venía bien en pequeña empresa o IVA mínimo supera esas 305,000 UI a mitad de año? ¿Hay changüí? No hay periodo de gracia ahí. Una vez que superaste el límite, las consecuencias son inmediatas. Tenés que empezar a pagar los anticipos de IRAE y el IVA general. O sea, pasas a las obligaciones del régimen general. Superar el umbral te saca automáticamente de la simplificación para ese ejercicio. Se cruza la línea y cambian las reglas del juego al toque. A ver, ¿cómo funciona esto con años incompletos, que siempre confunden? Ponle que alguien arranca en IVA mínimo el 1 de diciembre. Llega al 31 de diciembre y facturó, digamos, 200,000 UI. Si miras solo ese mes, está re abajo del tope anual de 305,000. Puede seguir en IVA mínimo el año siguiente. No, ese es el clásico ejemplo de por qué hay que entender la anualización. La respuesta es no puede seguir. Porque esos ingresos de un periodo corto se tienen que proyectar al año entero. Si hizo 200,000 UI en un mes... Lo multiplicas por 12. Exacto. Proyectado da 2.400 millones de UIs al año. Se pasa, pero por muchísimo del límite anual. Entonces, se considera que la escala del negocio, anualizada, no es para el régimen simplificado. No importa que hayas empezado tarde. Clarísimo. La proyección anual manda, no el número del mes solo. Y otro caso con tiempo raro. Una empresa empieza en febrero, por X motivo cierra en abril, después reabre en agosto y sigue hasta diciembre. Suma todo lo que facturó en los meses que trabajó y le da 300,000 UIs en el año. Está justo debajo del límite de 305,000. ¿Se queda en el régimen o pasa algo por la interrupción y estar tan cerca del borde? Aunque el total sea 300,000 UIs y esté por debajo del número frío de 305,000, la interpretación que surge de las fuentes es que en un caso así, igual debería pasar al régimen general. Parece que, aunque no superaste el monto total, el haber llegado tan cerca operando solo una parte del año... Como que el ritmo de facturación era muy alto. Claro, como si la tasa de ingresos en los meses activos fuera demasiado alta para la lógica del régimen simplificado. Es un punto delicado, ¿viste? La evaluación parece ir un poco más allá del simple número final del año. Upa, ese sí que es un detalle fino. No solo cuánto facturaste, sino en cuánto tiempo lo hiciste. Hay que estar atento. Bueno, cambiemos un poco de ángulo. Situaciones más puntuales. Importaciones. Si un contribuyente, quizás en pequeña empresa, importa algo, paga el IVA en la aduana y a veces también un anticipo de IVA por importar.
Después puede recuperar las dos cosas, el IVA de importación y el anticipo. Ajá. Según lo que vimos, ahí hay una diferencia importante. Parece que solo se recupera el anticipo del IVA de importación. El IVA que pagaste como impuesto principal en la aduana, ese no sería recuperable en estos regímenes. Es solo la parte que se llama específicamente anticipo, la que podés usar después, por ejemplo, para pagar tus impuestos. Ah, ok. Una diferencia técnica, pero que afecta a la caja, seguro. Otro tema súper actual, las retenciones de las tarjetas de crédito y débito. El cliente paga con plástico y al comercio le retienen una parte. ¿Qué pueden hacer los que están en IVA mínimo o pequeña empresa con esa plata retenida? Tienen dos caminos principales, básicamente. Uno es usar esas retenciones como pago a cuenta de sus impuestos, para pagar la cuota del IVA mínimo o los anticipos si ya pasaron al general. La otra opción es pedir la devolución. ¿Cómo? Mediante certificados de crédito electrónicos, los CCE. Esos certificados después te sirven para pagar otros impuestos en DGI, en BPS o incluso a veces se pueden vender. Te da flexibilidad. Bien, opciones concretas para usar esa plata. Hablando de beneficios, se mencionó una reducción en el pago del IVA mínimo por una ley nueva, la 19.889. ¿Eso es para todos los del IVA mínimo o para quiénes es? No, no es para todos. Es un beneficio bien enfocado. Esta reducción del IVA mínimo es solo para los que iniciaron actividades a partir del 1 de enero de 2021. Es un incentivo clarísimo para nuevos emprendimientos que arrancaron desde esa fecha. Los que venían de antes no entran en esta reducción particular. Perfecto. Dato clave para los que recién empiezan. Y para cerrar el círculo, volvamos al tema de pasarse del límite de ingresos. Si una empresa se pasó de las 305,000 UIs, tuvo que irse al régimen general. Pero después, ponele, le bajan los ingresos y quiere volver al IVA mínimo o pequeña empresa. ¿Puede volver así nomás? ¿O queda marcado por haberse pasado? No es tan automático. Hay una condición de tiempo importante. La regla clave es que para poder volver o mantenerte, si habías salido y volviste a entrar, no tenés que superar el tope de ingresos a partir del tercer ejercicio. El tercer ejercicio contado desde que te pasaste la primera vez y tuviste que salir. O sea, ¿te podés haber pasado de nuevo el primero o segundo año después de salir? Claro, podrías haberte pasado en el año 1 o el año 2 después de salir. Pero para poder volver a calificar para el simplificado, sí o sí en el tercer año y los que siguen, tenés que estar por debajo del límite de las 305,000 UI anuales. Es como que te piden demostrar que te estabilizaste consistentemente abajo del límite durante un tiempo. Entendido. Hay como un periodo de buena conducta fiscal de 3 años, digamos. La verdad queda clarísimo que moverse en estos regímenes simplificados acá en Uruguay requiere mirar un montón de cosas. La forma jurídica, qué tipo de actividad haces exactamente, cuánto facturás, cuándo lo facturás y cómo se mide todo eso. La anualización, la UI del principio de año, hay que estar monitoreando todo el tiempo, parece. Totalmente. Son los detalles finitos los que hacen la diferencia y te cambian la jugada fiscal. No es lo mismo ser unipersonal que SRL para ciertas reglas. No es igual vender bienes que dar servicios personales si sos SA o alquilar. La fecha en que empezaste te puede dar un beneficio o no. Cómo anualizás los ingresos si empezaste a mitad de año es crítico. Usar la UI correcta te da la base. Todo se conecta para definir si entrás, cuánto pagás, si te podés quedar. Son simplificados, pero con su complejidad, ¿eh? Sí, totalmente. Y capaz, para dejar una idea picando, más allá de entender las reglas una vez que ya pasó algo, si pensamos en lo complicado de la anualización o el efecto inmediato de sumar un giro de servicios para una SRL, ¿cuánto espacio hay para que las empresas planifiquen un poco más? O sea, pueden pensar su estructura o proyectar sus ingresos para tratar de optimizar dónde quedan paradas fiscalmente, en vez de encontrarse de golpe con que se pasaron de un límite o que un cambio los sacó del régimen. No sé, queda ahí la pregunta, ¿no? ¿Cuánto se puede planificar versus cuánto es reaccionar? Interesante para que cada uno le dé una vuelta en su negocio.